La Federación Rusa está llegando a su límite. La larga guerra de Vladimir Putin con Ucrania ya no solo está poniendo presión sobre su país, la está destrozando por completo, y hay montones de datos que lo demuestran. Algunos de los principales expertos económicos del mundo han analizado esos datos, han hecho los cálculos y han llegado a una conclusión clara e ineludible. Rusia está al borde del abismo. Su economía está a solo un mal día de una crisis sin precedentes, y no hay nada que el Banco Central, el gobierno o incluso Putin mismo puedan hacer al respecto. Sabíamos que esto iba a pasar. Las alarmas suenan desde hace años. Al principio fueron silenciosas, pues Rusia soportó la presión de sanciones occidentales y el aumento de costos de la guerra en los primeros años. Ahora las alarmas son ensordecedoras. Pero primero, gracias a Supremacy World War XIII por patrocinar este video. Si alguna vez quisiste liderar un país real en la Tercera Guerra Mundial, esta es tu oportunidad. Supremacy World War XIII es un juego de estrategia PvP en línea y gratuito donde administras la economía de una nación, investigas tecnología militar moderna y construyes ejércitos con tanques, aviones, submarinos y más. Después compite contra jugadores reales en guerras que duran días o semanas. Puedes forjar alianzas, negociar con otros jugadores o conquistar por la fuerza mientras te enfrentas a hasta 99 oponentes. Con la temporada 20 Underworld Protocol, el nuevo mercado clandestino trae ofertas arriesgadas del mercado negro y los oficiales de élite otorgan impulsos tácticos a tu ejército. Los nuevos jugadores que se registren con el enlace recibirán un paquete exclusivo de $40 que incluye la unidad de temporada gratis. Elite Railgun solo estará disponible durante los próximos 30 días, así que no esperes para tomar el mando. Casi todas las voces expertas, tanto fuera de Rusia como dentro de ella, están diciendo lo mismo. Mientras más tiempo continúe el conflicto, más cerca está la economía del Kremlin de un colapso total. Un informe titulado Endgame, The State of the Russian Economy, publicado por el Instituto Kiel para la Economía Mundial, un destacado centro de investigación en Kiel, Alemania, reveló los detalles macabros de la situación del país. Algunas de las voces más confiables del mundo en temas de finanzas y economía contribuyeron a este informe, incluyendo a Torbjörn Becker, el director del Instituto de Economía de Transición de Estocolmo, Maurits Schullerich, profesor de Economía y presidente del Instituto Kiel, y Matthew C. Klein, un estimado periodista económico, autor y editor. No son simples comentaristas compartiendo sus opiniones políticas o sesgadas. Son algunos de los nombres más destacados en su campo. Son quienes los gobiernos y líderes consultan cuando requieren evaluaciones económicas basadas en datos reales. Todos coinciden en que, tras más de 4 años de guerra con Ucrania, la economía rusa muestra claros signos de agotamiento estructural y el informe señala: empiezan a vislumbrarse los contornos de un verdadero desenlace económico para Rusia. En términos más simples, la economía aún no se ha derrumbado por completo, pero realmente ya está en las últimas. Los expertos dieron una larga lista de razones y datos para demostrarlo. Explicaron, por ejemplo, que con el paso de los años, la economía de Rusia se ha convertido efectivamente en una economía de guerra, lo que significa que cualquier perspectiva de crecimiento económico depende casi por completo del sector de defensa. En otras palabras, aunque Rusia logró mantener niveles razonables de crecimiento del PIB en 2023 y 2024, con niveles más bajos de crecimiento también registrados en 2025, esto sucedió porque el gobierno compraba armas y financiaba empresas de defensa a gran escala, no por una expansión saludable del sector privado. No fue porque una amplia variedad de negocios estuvieran prosperando en todo el país. Fue porque el Kremlin estaba repartiendo enormes cantidades de dinero para más proyectiles de tanque y municiones, para mantener su máquina de guerra en funcionamiento. Y a medida que el sector de defensa se ha vuelto más grande, más rico y más influyente, todo lo demás se ha visto comprimido y limitado. El Kremlin depende cada vez más de financiamiento extra presupuestario, expansión rápida del crédito y apoyo indirecto del sistema bancario para financiar la guerra. Esto nos lleva a uno de los puntos más importantes del informe. Rusia no tiene una reserva infinita de dinero de la cual sacar y usar para financiar su guerra indefinidamente. Al principio, contó con 2 formas de financiamiento fáciles y accesibles que sirvieron como amortiguadores económicos. El primero fue el Fondo Nacional de Riqueza de Rusia, conocido como el cofre de guerra de Putin, que ayudaría al país si la llamada Operación Militar Especial resultaba más complicada y larga de lo previsto. La segunda fue la enorme cantidad de ingresos del petróleo ruso. Ambos amortiguadores se han ido erosionando por la guerra. Y es en parte porque, ni en sus peores pesadillas, Putin esperaba que su invasión se convirtiera en la guerra más grande y sangrienta de la historia moderna.
ni tampoco anticipó que duraría tanto tiempo. Ningún fondo de guerra bastaría para sostener este conflicto, y es lógico que el Fondo Nacional de Riqueza haya disminuido mucho con los años. Como señala el informe, al inicio de la guerra, el Fondo Nacional de Riqueza equivalía al 6.5% del PIB. Para abril de 2026, los activos líquidos de ese fondo se habían reducido al 1.8% del PIB, menos de un tercio del nivel anterior a 2022. El colchón fiscal, que antes era significativo, ahora apenas alcanza como reserva de contingencia para un país sin acceso a mercados internacionales de capital. Los ingresos por petróleo y gas también se han desplomado, como resultado directo de las sanciones occidentales, los ataques ucranianos y el hecho de que muchos países simplemente se niegan a hacer negocios con Moscú. Nuevamente, el informe cita pruebas claras para demostrar esto. Los ingresos por petróleo y gas, que sustentan la aritmética fiscal de Rusia, se desplomaron un 45% interanual en el primer trimestre de 2026 y un 38% en los primeros 4 meses. Esto refleja los efectos de sanciones más estrictas a productores de energía rusos y ataques con drones ucranianos, que interrumpieron la infraestructura de exportación y dejaron hasta 40% de la capacidad de refinación para exportación fuera de servicio en algunos momentos de marzo, según informes. Con las reservas agotadas, el déficit presupuestario de Rusia, solo en el primer trimestre de 2026, alcanzó la asombrosa cifra de 4.6 billones de rublos, o 59.5 mil millones de dólares. Eso ya supera la meta anual completa de 3.8 billones de rublos o 49 mil millones de dólares. En efecto, lo que dicen los expertos aquí es que Rusia prácticamente ha agotado sus opciones fáciles para financiar la guerra. Ahora, tiene que depender de las opciones más problemáticas, las que empeoran la vida de las personas, arrastran la economía al borde del abismo y corren el riesgo de arruinar la Federación Rusa por generaciones futuras, como aumentar los impuestos a niveles récord, pedir prestadas enormes cantidades de dinero y congelar o incluso recortar directamente grandes partes del gasto civil para desviar aún más recursos hacia la producción militar. El Kremlin recurre a tácticas más encubiertas, usando el sistema bancario ruso para financiar indirectamente su maquinaria de guerra. El informe indica que la deuda corporativa creció en 34 billones de rublos, unos 438 mil millones de dólares, desde el inicio de la guerra, dejando a muchas empresas rusas bajo mayor presión financiera por el aumento de los costos de los préstamos. Ahora, antes de que comenzara el conflicto, ese número estaba cerca de cero. Todas las estadísticas, métricas y factores macroeconómicos importantes van en la dirección equivocada. Algunos están cambiando lentamente, otros avanzan a toda velocidad, pero todos se combinan para crear un panorama muy sombrío para Rusia y su gente. Como resultado, el Kremlin está haciendo lo que siempre hace. Está mintiendo. Sabe que sus acciones tienen consecuencias negativas, pero no le importa lo suficiente para detenerlas, ya que implicaría acabar la guerra, algo a lo que Putin se niega. Así que el liderazgo de Rusia está usando su manual clásico de engaño y propaganda en un intento de encubrir y minimizar los problemas que enfrenta. El informe Kiel señala, por ejemplo, que muchos indicadores económicos ya no se publican, y los expertos cuestionan la fiabilidad de las estadísticas macroeconómicas oficiales que quedan. Aunque se comparten cifras con el público, los autores del informe advierten que probablemente estén ajustadas o manipuladas, volviéndolas poco confiables. En cuanto a la inflación, por ejemplo, Rusia afirma haber comenzado 2026 con una inflación del 6%, la cual ha disminuido gradualmente a medida que han pasado los meses. Sin embargo, hay mucha evidencia que sugiere que en realidad es mucho más alta, como el hecho de que la tasa de interés al inicio de 2026 era de un impresionante 16% y desde entonces apenas ha bajado. Expertos señalan inconsistencias entre el nivel de inflación reportado y la política monetaria, ya que el Banco Central actúa como si la inflación fuera mucho mayor de lo que dice. ¿Por qué el Banco Central mantiene su tasa de interés en un nivel que implica tasas de interés reales de 2 dígitos, cuando la tasa de interés real apenas era positiva antes de la guerra? Aunque no lo sabremos con certeza, estos asuntos sugieren que las cifras oficiales de inflación son muy cuestionables. En resumen, nada cuadra, y las malas noticias no terminan ahí para Rusia. Pero antes de entrar en el resto del informe y lo que todo esto significa hacia adelante, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Lo desglosamos así cada semana. El informe de Kiel indica que, aunque Rusia utilice todos los trucos para conseguir fondos y sostener la guerra, aún enfrenta desafíos casi imposibles de resolver. Matthew C. Klein señala, por ejemplo, que la limitación fundamental que enfrenta Rusia hoy en día no es el acceso al dinero,
sino el acceso a mano de obra, tecnología y capacidad productiva. Ningún crédito, impuesto o préstamo creará mágicamente los trabajadores que Rusia necesita para sobrevivir los próximos años. Ningún truco puede simplemente restaurar sus industrias descuidadas, ni deshacer el daño que la economía de guerra ha causado y sigue causando a la sociedad en general. Como dice Klein, el gobierno puede movilizar recursos financieros adicionales con la escasez récord de mano de obra y sanciones que limitan importaciones clave. Aumentar el gasto puede causar inflación en vez de más producción militar. Y esto nos lleva a otro punto, las sanciones. Hay dos tipos. Existen sanciones occidentales como congelamiento de activos, prohibiciones bancarias, topes de precios y controles de exportación. También están las sanciones de largo alcance de Ucrania, que incluyen ataques con drones y misiles a infraestructura rusa, como refinerías, oleoductos, depósitos de combustible y otros puntos clave del sector energético del Kremlin. Ambas han demostrado ser efectivas, aunque de diferentes maneras. Por ejemplo, las sanciones financieras de Occidente tardaron en hacer efecto. Afortunadamente, con los años el impacto ha sido más claro. El informe indica que estos castigos económicos han limitado efectivamente el presupuesto de Rusia. Al país le cuesta más obtener ingresos para financiar la guerra. Han reducido ingresos energéticos, elevado costos de importación, debilitado las finanzas del Kremlin y complicado la producción militar, ya que Moscú ya no puede importar fácilmente los componentes y materiales que desea de todo el mundo. Dicho esto, el informe revela que Rusia aún obtuvo aproximadamente $160.000 millones por exportaciones de petróleo y $39.000 millones por exportaciones de gas en 2025. Esto indica que aunque las sanciones funcionan en parte, no han eliminado todas las fuentes de ingresos del Kremlin. Las sanciones de largo alcance de Ucrania son más dramáticas, explosivas, y pueden tener un mayor impacto al generar beneficios inmediatos. Los ataques constantes a numerosas refinerías críticas en varias regiones de Rusia evitan la burocracia asociada con los castigos financieros y políticos, destruyendo la infraestructura misma de la que Rusia depende para almacenar, procesar y enviar petróleo. Estos ataques han mermado drásticamente la capacidad productiva total del país, impactando directamente sus ingresos. Cuantos más ataques ocurran y mientras más tiempo continúen, es más probable que se vuelvan aún más devastadores. Al sumar la caída del Fondo Nacional de Riqueza, el alza en gastos de guerra y la baja de ingresos petroleros, se ve claramente la magnitud de la crisis, hacia la crisis a la que se precipita la economía rusa. El Kremlin solo tiene un par de pequeñas esperanzas. La primera es la volatilidad del petróleo. El informe Kiel indica que las perspectivas económicas generales de Rusia pueden cambiar según los precios del petróleo. Para ser más preciso, si el petróleo sube, eso obviamente son buenas noticias para Rusia, ya que significa que pueden obtener más dinero por cada barril que exportan. Sin embargo, si baja, los problemas del país se agravarán, como señala el propio informe. Esta idea se demostró durante la guerra en Irán. La situación cambió tras el ataque masivo de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que elevó los precios del petróleo, según expertos. Un alza breve en el precio del petróleo traería grandes ingresos, y precios altos por más tiempo podrían eliminar las limitaciones actuales al financiamiento de la guerra de Rusia. Aún así, los altos precios del petróleo no resuelven los demás problemas. El Kremlin enfrenta escasez de mano de obra, producción limitada y restricciones de importación y exportación. Para intentar solucionar esos problemas, Moscú tiene que depender de su segundo salvavidas, China, ya que muchos países le dieron la espalda a Rusia. China fue una de las pocas grandes naciones que siguió tratando con el Kremlin, y la relación entre ambas naciones ha demostrado ser de suma importancia para mantener la guerra en marcha. El informe señala, por ejemplo, que China ahora representa más de un tercio, 35%, para ser exactos, de todo el comercio exterior de Rusia. Además, provee la mayoría de bienes de doble uso y componentes militares que siguen llegando a Rusia para usarse en plantas de producción de drones y misiles. Pero este acuerdo no es de un solo lado. China también obtiene mucho a cambio. Por ejemplo, paga un increíble 40% menos por el gas ruso en comparación con otros clientes. Ha extendido su influencia en el comercio, finanzas y cadenas de suministro industriales rusas. Con el tiempo, la dependencia de Rusia hacia China ha crecido tanto que Pekín es ahora su mayor cliente, proveedor, fuente de tecnología y, sobre todo, su salvavidas financiero. Eso no es una asociación, argumenta el informe. Es una dependencia cada vez más asimétrica, aunque ambos países han obtenido beneficios tangibles de la relación. No es una coalición de iguales,
sino un acuerdo cada vez más desequilibrado en el que una de las partes está acumulando ventajas estructurales a expensas de la otra. Así que no solo Rusia se está debilitando económicamente, sino también políticamente. China está exprimiendo todas las ventajas posibles de la relación con ese país, y Moscú no tiene otra opción más que asentir y aceptar las exigencias de Pekín. Los autores del informe aclaran que esto no implica necesariamente que la economía rusa esté a solo días de colapsar. Argumentan que los datos muestran que el país avanza por una línea cada vez más delgada y que poco bastaría para empujarlo al abismo. Los expertos económicos del informe de Kiel no son los únicos con serias dudas sobre el futuro financiero de Rusia. Muchos servicios de inteligencia europeos opinan lo mismo. De hecho, en un informe publicado en el periódico alemán FAZ, se citó a fuentes de inteligencia diciendo que Rusia ha alcanzado un estado explosivo debido a sus niveles absurdos de gasto en tiempos de guerra, combinados con el impacto de las sanciones, el aislamiento y los ataques de Ucrania a la infraestructura petrolera. El informe destaca muchas de las mismas vulnerabilidades y riesgos mencionados anteriormente. Analistas de inteligencia sostienen que el sector bancario ruso enfrenta una presión insostenible. Comparten su creencia de que el Kremlin está inflando artificialmente sus balances para ocultar sus tendencias imprudentes. Hablan de las crecientes deudas ocultas que Rusia acumula con préstamos preferenciales y líneas de crédito que los bancos conceden a empresas de defensa bajo órdenes del Kremlin. Según estas agencias, incluso en Rusia, muchos funcionarios expresan abiertamente temor a una recesión inminente. Argumentan que la máscara se está cayendo. Rusia está intentando desesperadamente dar la impresión de que su economía es dinámica, vibrante y resistente, pero la realidad ya no corresponde a esa imagen. Las carteras de préstamos de los bancos están deteriorándose, las empresas están incumpliendo con sus deudas, el crecimiento económico cayó a territorio negativo en el primer trimestre de 2026, las empresas del sector civil están siendo abandonadas, y ni siquiera las medidas más desesperadas del Banco Central están resultando suficientes para controlar la crisis. A esto se suma el hecho de que, según se informa, la guerra se está volviendo cada día más costosa. Estimaciones recientes indican que el Kremlin gastará al menos $27.000 millones más en sus fuerzas armadas este año de lo previsto originalmente. Por esta razón, tanto las agencias de inteligencia como los expertos económicos coinciden en que el poder se está desplazando de Rusia a manos de sus oponentes. Depende de ellos aprovecharlo. Un nuevo paquete de sanciones a bancos rusos podría hacer que la economía del Kremlin colapse. Una caída sostenida en los precios del petróleo podría tener un efecto similar. Los autores del informe Kiel aconsejan a los políticos occidentales analizar bien cómo aprovechar esta situación. Sugieren imponer límites de precios más estrictos al petróleo y reforzar acciones contra la flota fantasma rusa. Argumentan que controles más estrictos al comercio entre Rusia y China dificultarían que Moscú mantenga la guerra por más tiempo. Algunos incluso proponen un arancel de apoyo a Ucrania sobre el comercio restante con Rusia. Por ejemplo, los países que sigan comprando GNL, productos químicos y fertilizantes rusos, pagarían una tarifa extra, destinada a la defensa y reconstrucción de Ucrania. Como dice Moritz Schullerich, los últimos meses han mostrado que hacer cumplir el régimen de sanciones marca una diferencia. Además, debe mejorarse la supervisión. Las crecientes vulnerabilidades económicas de Rusia solo importan si se traducen en una capacidad de presión estratégica duradera. Gracias de nuevo a Supremacy World War III por patrocinar este video. Descarga el juego gratis usando el enlace en la descripción y reclama tu paquete inicial de $40, que incluye el exclusivo Elite Railgun, disponible solo para nuevos jugadores durante los próximos 30 días. Ahora, para conocer los problemas que enfrenta Vladimir Putin, mira este video que muestra cómo el presidente ruso pierde control sobre Chechenia. O mira este video para descubrir cómo Ucrania logró lo imposible, consiguiendo algo que ni siquiera la OTAN pudo hacer. No olvides suscribirte para recibir reportes y análisis sobre esta guerra y otros conflictos importantes del mundo.